Saludamos al pueblo en general, hoy 20 de mayo de 2024. En esta ocasión convocamos a una conferencia de prensa para anunciar una serie de actividades que realizaremos durante esta semana en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, una jornada de lucha que cada año reivindicamos en exigencia de presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, pero también se enmarca en este año se cumplen 17 años de la desaparición de manera forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, un caso que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en ese sentido las organizaciones que hoy estamos presentes continuamos con esta exigencia para que se cumpla lo establecido en la resolución que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de los dos revolucionarios. En esta ocasión está el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Para esta conferencia de prensa se encuentra nuestra compañera, la licenciada Noemia Calles Ríos, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, pero también presidenta del Comité de Familiares Voces de Libertad. Está con nosotros también la compañera licenciada Nadine Reyes, hija de Edmundo Reyes Amaya, detenido desaparecido desde hace 17 años, integrante del comité de detenidos desaparecidos hasta encontrarlos. También está compañero Héctor Cerezo, integrante del Comité Cerezo México, que ha estado en esta lucha en la documentación de graves violaciones de derechos humanos, pero también en exigencia de la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos. También está con nosotros la organización de lucha por la emancipación popular, que a lo largo de estos años se ha solidarizado y es parte de esta exigencia de presentación con vida para los detenidos desaparecidos, y las organizaciones hermanas que hoy no pudieron estar, pero están en esta lucha también en exigencia de libertad de nuestro compañero Higinio Bustos Navarro y de todos los presos políticos, justicia para el compañero Gregorio de la Cruz ejecutado de manera extrajudicial, y el cese a la represión en contra del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Le damos el espacio a nuestra compañera Noemia Calles Ríos para que le dé lectura al documento elaborado para el día de hoy. Buenos días a quienes nos acompañan el día de hoy en esta conferencia de prensa. Voy a dar lectura al boletín que hemos preparado. Ciudad de México, a 20 de mayo de 2024, a la opinión pública. El FNLS inicia la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo inicia la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, fecha conmemorativa en la que los familiares de las víctimas de desaparición forzada y organizaciones populares visibilizan la continuidad de esta práctica de gobiernos autoritarios y represivos que mantienen en la impunidad a los responsables materiales e intelectuales. La demanda de presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos creció en los últimos años del sexenio actual, síntoma de la persistencia de esta práctica del terrorismo de Estado. Las miles de desapariciones forzadas cometidas en administraciones anteriores y que el gobierno actual asumió esclarecer quedó en promesa, por lo que de nueva cuenta quedó pendiente.
Mantener viva la exigencia de presentación con vida, juicio y castigo a los responsables es mantener en la memoria colectiva a todas las víctimas, así como combatir la intención gubernamental de olvidar y garantizar la impunidad para los perpetradores de tan deleznable crimen. Razón por la que en el FNLS, en el marco de la Jornada Nacional de Lucha contra la Opresión por la libertad de los presos políticos y los pueblos del mundo, iniciamos una serie de actividades políticas en la capital del país y en distintas regiones del mismo, para exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, de manera particular la de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, la de nuestro compañero Fidencio Gómez Santis, del activista político Teodulfo Torres Soriano, la de nuestro compañero Fidencio Gómez Santis, la del indígena chatino Lauro Juárez, de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, de Francisco Paredes Ruiz, Ramón Ángeles Alpa, Carlos René Román Salazar, entre otros. En los casos de desaparición forzada cometidos en los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto han quedado en la impunidad. La actuación del gobierno federal es de dilación, burocratismo y criminalización. Mantiene la impunidad para los responsables, uno de ellos el Ejército, responsable directo de múltiples casos de desaparición forzada. El gobierno morenista, en lugar de investigar, sancionar y garantizar la no repetición del flagelo de la desaparición forzada y de las ejecuciones extrajudiciales, procura impunidad e inmunidad a los responsables a través de sus iniciativas de ley. Deja el camino libre para el cometido de nuevos crímenes. La desaparición forzada de los revolucionarios es un caso emblemático. Existe una resolución judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se investigue la desaparición forzada de ambos, se les busque y se localice bajo la presunción de vida a ambas víctimas. Enmienda judicial que no se ha cumplido. Esta camina por la dilación y el burocratismo sin que las instituciones encargadas de cumplimentarlas agilicen el proceso para la búsqueda de ambos revolucionarios, indicativo de la nula disposición del jefe de Estado por transformar las instituciones que deberían esclarecer la verdad de los hechos y dar a conocer la situación actual de las víctimas. Hacer cambios en las fiscalías reduce a la detención intencionada de las diligencias o actuaciones de esta institución que tiene que arribar a la localización de los revolucionarios. Es una maniobra para prolongar el crimen de lesa humanidad y de Estado, así como el acceso a la verdad, a la justicia y castigo a los responsables materiales e intelectuales. Nuestro compañero Fidencio Gómez Santis es revictimizado con el extravío del expediente por parte de la Fiscalía del Estado de Chiapas. No es un simple extravío o una actuación irresponsable de un funcionario. Es la desaparición del expediente con premeditación de esa institución gubernamental, con la intención de garantizar impunidad para los responsables. Entre ellos está el grupo paramilitar Los Petules. De este caso tiene el conocimiento el gobierno federal. En el año 2022 se abordó en una reunión en la Secretaría de Gobernación sin que hasta el momento exista respuesta alguna. No existe interés por parte del gobierno actual en esclarecer el hecho, pero sí proteger a los culpables que continúan acechando a los militantes del FNLS. Están en la misma situación los miles de detenidos desaparecidos, mientras que la lista de víctimas crece. No hay avances en la investigación. El fenómeno está direccionado a endosarle a la mítica delincuencia organizada como en sexenios anteriores, justificando así la continuidad de la desaparición forzada. La prisión política también es la forma de castigar a las organizaciones populares que luchan por el camino de la independencia. El caso específico que describe esa política gubernamental es nuestro compañero Higinio Bustos Navarro, quien fue sentenciado por 20 años de prisión, y uno de los motivos es por exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos
en específico de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que la lucha por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos se mantenga firme y digna ante la intención institucional de dejar en el olvido a las miles de víctimas de la desaparición forzada. La verborrea gubernamental no debe ahogar la voz del pueblo en lucha que exige juicio y castigo a los criminales de Estado. Fraternalmente, por la unidad obrera, campesina, indígena y popular, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Gracias. En ese mismo sentido, le damos el espacio a la compañera Nadine, que forma parte del comité de detenidos desaparecidos hasta encontrarlos, que durante estos años ha estado en lucha y en exigencia de la presentación con vida, en este caso de su familiar, pero también de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos desaparecidos desde hace 17 años. Muy buenos días, compañeras y compañeros, a los medios que nos alcancen a escuchar y a quienes nos puedan ver también a través de esta transmisión que realizan los compañeros. Pues estamos aquí una vez más, como año con año, en el marco de la conmemoración de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Recordarles que esta Semana Internacional, desde hace más de 10 años, como comité y como organizaciones populares hemos reivindicado en México, como lo hacen, o rescatando esa memoria histórica de los colectivos de familiares de detenidos desaparecidos de América Latina y el mundo. Nosotros retomamos esta semana, esta lucha de la Semana Internacional, una semana que han conmemorado diferentes colectivos desde hace más de 40 años y que nosotros en México desde hace más de 17 años hemos venido retomando con la intención de no olvidar, de siempre alzar la voz en la exigencia de la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, porque como verán es una política de Estado que en la actualidad no ha dejado de cometerse. Contrario a lo que este gobierno quiere decir o que manifiesta todas las mañanas en sus conferencias, todos los días siguen desapareciendo a las personas y lamentablemente sabemos que pueden ser miles más de los casos que el gobierno actual reconoce que son más de 110,000, porque muchos casos no se denuncian. Por eso creemos que es importante seguir conmemorando estas fechas históricas, porque solamente en la medida que sigamos haciendo memoria y exigencia podemos arrancar este crimen de Estado y de lesa humanidad que es este crimen. En nuestro caso, hemos estado en esta lucha, ya vamos a cumplir 17 años por la desaparición forzada de nuestros familiares, en mi caso de mi padre, Edmundo Reyes Amaya, y la del señor Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Dos personas que por el hecho de luchar por la vía armada revolucionaria fueron detenidos desaparecidos en el estado de Oaxaca el 25 de mayo del 2007. Este 25 de mayo cumplirán 17 años en los cuales hemos luchado, que se han logrado algunas cosas, como se ha mencionado, el obtener la primera sentencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el primer caso de desaparición forzada que llega a esta instancia, pero que sin embargo, a pesar de tener una buena sentencia, van ya casi 2 años en las que no se ha cumplido a cabalidad esta sentencia, lo cual nos obliga a seguir exigiendo el cumplimiento cabal de esta sentencia, que lo que marca es, entre los principales puntos, el realizar la búsqueda de mi padre y del señor Gabriel en cuarteles militares y realizar la búsqueda bajo la presunción de vida, algo que el Estado mexicano en la actualidad no quiere hacer, porque para ellos es mejor decir que todos los detenidos desaparecidos están muertos y orillar a las familias a buscar en fosas clandestinas que realizar la búsqueda en vida, como lo establece la sentencia en el caso de la desaparición de Edmundo y de Gabriel. Y que creemos que es importante partir de este hecho, porque no se tiene que dar por muertos a los desaparecidos, se tiene que realizar la búsqueda en vida y también enjuiciar y castigar a los responsables para que estos crímenes no se vuelvan a cometer. Y en el caso de la desaparición forzada de Edmundo y de Gabriel, hay ya 7 personas
que están detenidas por su presunta participación en la desaparición forzada de nuestros familiares, pero hay muchos más, hay toda una cadena de mando que no se ha querido investigar, entre ellos el ejército. Sabemos que el ejército desde hace más de 40 años en el país ha sido responsable de cometer estos crímenes y sin embargo hasta en la actualidad no hay personas que estén siendo investigadas y castigadas por este crimen. Y en el caso de la desaparición de Edmundo y de Gabriel, hay evidencia de la participación del ejército en su desaparición forzada. Y también son elementos que tienen que ser investigados y castigados por su participación. Por eso creemos que es importante que esta sentencia se cumpla, porque no solamente va a beneficiar a Edmundo y a Gabriel. Sienta un precedente histórico en el país que exista esta sentencia, porque muchos otros casos también pueden verse beneficiados a raíz de esta resolución que emite la Suprema Corte de Justicia. Por eso creemos que es necesario seguir haciendo ese llamado a las instancias a cumplirla a cabalidad. Son 2 años en donde ya se ha llevado un proceso bastante dilatorio, principalmente por parte de la Fiscalía General de la República, que es la que no quiere realizar nuevas investigaciones, no quiere llamar a comparecer a nuevos elementos que están señalados ya en la investigación, porque de lo que quieren es que este caso se siga pasando el tiempo y que los responsables no sean enjuiciados ni castigados. Por eso creemos que es necesario seguir alzando la voz, y como familiares y como organizaciones que hemos estado o que nos han estado acompañando ya desde hace 17 años, vamos a mantener esta exigencia hasta cumplir la resolución, pero también hasta que todos los responsables de la desaparición forzada de nuestros familiares sean enjuiciados y castigados, porque solamente en la medida en que los responsables se enjuicien, se va a poder terminar con la impunidad y vamos a poder lograr dar pasos para que estos crímenes de Estado y de lesa humanidad se sigan cometiendo en nuestro país. Es también un llamado que hacemos en esta semana a todo el pueblo en general, de decirles que es necesario que sepan que en nuestro país hay miles y miles de desaparecidos. Tenemos más desaparecidos que en otros gobiernos que vivieron dictaduras como en Argentina, en Chile, en Guatemala, y que es necesario voltear a ver esta exigencia, porque no tenemos que esperar a tener un ser querido desaparecido para poder ser sensible y alzar la voz. Tenemos más de 110,000 desaparecidos, cifra oficial que reconoce el gobierno mexicano, pero sabemos que son más. Pueden ser más de 300,000 las víctimas, porque en muchos casos no se denuncian. Muchas familias, por el hostigamiento y las amenazas, no han denunciado los casos de las desapariciones de sus seres queridos. Por eso tenemos que alzar la voz, condenar como pueblo mexicano este crimen de Estado que no solamente lacera a las familias, sino al pueblo en su conjunto, porque es un crimen que afecta y que trasciende generaciones, porque no solamente es a la víctima directa a la que daña, sino a todas las personas, a los colectivos que se ven de alguna manera privados de estas luchas, de la vida, de las profesiones de las personas que han sido desaparecidas. Por eso esta Semana Internacional hacemos ese llamado, esa exigencia, a seguir exigiendo la presentación con vida de todas las víctimas de desaparición forzada en nuestro país y en toda América Latina y el mundo. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos nos queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos nos queremos! Muchas gracias. Bien, de esta manera se ha abordado el tema de la desaparición forzada de los 2 revolucionarios, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, por la compañera integrante del comité. Hasta encontrarlos, está también con nosotros el Comité Cerezo México, que va también a comentar acerca de este tema que hoy nos convoca a realizar esta actividad. Pues muchas gracias, un saludo a todos quienes nos están escuchando, a los compañeros y compañeras, también a las diversas organizaciones y a quienes en los diferentes estados están realizando actividades este 20 de mayo. La Semana Internacional del Detenido Desaparecido es una fecha importante que se celebra en muchas partes del mundo, principalmente en América Latina. La Semana Internacional del Detenido Desaparecido surge a iniciativa de FEDEFAM, que es la Federación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de América Latina. Allá en los años 70, 80,
diversos colectivos comenzaron a luchar contra una práctica de los estados que en su inicio llamaron detención-desaparición. ¿Qué quería decir esto? Es que sabían claramente que a las personas que se los llevaron, se los habían llevado detenidos, primero ya sea por policías, por militares o por personas vestidas de civil, pero que eran miembros de las Fuerzas Armadas o de las policías políticas, y que los habían detenido, los habían torturado y posteriormente los habían desaparecido. Por eso se le empezó a llamar a esta práctica detención-desaparición. Estas mismas familias empezaron a luchar ante el Sistema Universal de los Derechos Humanos para que se reconociera esta práctica como una grave violación a los derechos humanos, y es hasta el año 2010 que logran que se escriba una convención inter 40 años de lucha por parte de familiares, colectivos, organizaciones populares, para que el Sistema Universal reconociera que esta detención, desaparición o desaparición forzada era la más grave violación a los derechos humanos que pueda haberse cometido en contra de un ser humano. Y esta práctica tiene como antecedentes, pues ni más ni menos que la Alemania nazi, con Hitler, con su decreto Noche y Niebla, donde ordenó la desaparición de miles de personas, entre ellas comunistas, socialistas, gitanos, judíos. Cualquier persona opositora política también fue víctima de esta práctica de desaparición forzada. Después los estados comenzaron a practicar esto en Argelia, después en Argentina, en Chile, en El Salvador, en Guatemala, aquí mismo en México, y por eso desde el año 2011, como integrantes también de la campaña nacional contra la desaparición forzada, retomamos la reivindicación de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, que es la última semana de mayo. También recuerden que hay el Día Internacional del Detenido Desaparecido, que es el 30 de agosto. Esta semana vamos a realizar diversas actividades en diferentes estados de la República. Aquí mismo, todos los días, a las 4 de la tarde, va a haber conferencias políticas para explicar, para comentar los temas de desaparición forzada, de prisión por motivos políticos, de ejecución extrajudicial, de criminalización en contra de luchadores y luchadoras sociales. También se van a tener actividades en el estado de Pachuca, en Puebla, en Michoacán, en el Estado de México, en Chiapas, en Veracruz e Hidalgo. Esta semana es importante para poder nuevamente levantar la voz de aquellos familiares que tienen a sus seres queridos en condición de desaparecidos. También es una semana de exigencia, porque lo que queremos es que el Estado garantice el derecho a la verdad. Esto quiere decir saber el paradero real de los miles de detenidos desaparecidos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están? Dijimos derecho a la memoria, porque los familiares tienen el derecho de recordar a sus seres queridos como ellos lo deseen. Tienen el derecho de construir monumentos o de pintar murales o de poner retratos o poner antimonumentos, de hacer cápsulas, de hacer videos, de hablar sobre sus seres queridos. Ese es un derecho que tienen y que el Estado tiene que garantizar. Pero no solamente queremos verdad y queremos memoria, también queremos justicia, y eso tiene que ver con el castigo a los responsables, tanto los materiales como también quienes ordenaron las desapariciones forzadas. Muchos de los argumentos que nos dicen en Secretaría de Gobernación es que la mayoría de las desapariciones forzadas ocurrieron en sexenios anteriores. Nosotros les decimos que no importa en qué año fue la desaparición forzada, el gobierno actual tiene la obligación, por eso es gobierno, de garantizar la verdad y la justicia a todos los familiares de detenidos desaparecidos. No importa el tiempo, porque la desaparición forzada
Es un crimen contra la humanidad de carácter permanente que no prescribe, es decir, que no importa cuántos años pasen, mientras no se sepa el paradero real de la persona, el crimen se sigue continuando, se sigue cometiendo. Es por eso que el gobierno actual no está a salvo de responsabilidades y tampoco ha cumplido con esas demandas de verdad y justicia que los familiares, que las organizaciones, que mucha gente ya sensible está exigiendo. Por eso nos sumamos a esta Semana Internacional del Detenido Desaparecido, por eso nos sumamos a estas exigencias. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Viene la compañera integrante de la organización de lucha por la emancipación popular, que también pues han estado en esta lucha en la exigencia de la presentación con vida de los detenidos desaparecidos y que han impulsado también la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Buenas tardes a todos los que nos puedan escuchar por este aparato de sonido. A las organizaciones populares e independientes, al pueblo de México. La última semana de mayo se conmemora la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, una fecha de suma importancia para los familiares de las víctimas de este crimen de lesa humanidad y para las organizaciones independientes que desde hace mucho tiempo hemos impulsado diversas actividades como una forma de seguir exigiendo memoria, verdad y justicia para todas las víctimas de crímenes de lesa humanidad. En esta semana nos sumamos con nuestros hermanos y hermanas de América Latina y el mundo en esta jornada de lucha para exigir la presentación con vida de todas las víctimas de desaparición forzada, para exigir el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales, así como a sus facilitadores, encubridores y beneficiarios. Como en años anteriores, la campaña nacional contra la desaparición forzada, nos mantenemos en pie de lucha por la memoria, la verdad, la justicia y la libertad. Los detenidos desaparecidos tienen nombre y apellido y son buscados inalcanzablemente por familiares y organizaciones independientes. Es por esto que en este plantón seguiremos dando a conocer el logro histórico sobre el caso de desaparición forzada de los dos revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes se encuentran detenidos desaparecidos desde el 26 de mayo del 2007, detenidos en un operativo a manos del Ejército, la Policía Federal y Estatal en el estado de Oaxaca, y cuya sentencia a favor fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras años de lucha combativa de familiares, organizaciones independientes y de derechos humanos, así como pueblo y personalidades solidarias, y que sabemos que es un paso más para obtener justicia y verdad. La importancia de este caso no solo tiene que ver con resolver el problema particular, sino plantea un camino y un antecedente judicial para que los familiares de otras víctimas puedan hacer uso de este recurso para alcanzar justicia y presentación con vida de sus familiares. Si bien la Comisión Especial de Búsqueda fue creada en 2022 y después de varias reuniones de trabajo, ha quedado en evidencia la falta de voluntad, la obstrucción de diversas instancias del Estado mexicano que han impedido que el caso avance y se obtenga por fin la tan anhelada justicia y presentación con vida de Edmundo y de Gabriel. Con esto, la impunidad se perpetúa. Los responsables materiales e intelectuales siguen y seguirán cometiendo crímenes contra el pueblo. Es por eso la importancia de seguir manteniendo la movilización consciente y avanzar en unidad por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos. Por justicia para aquellos que han sido ejecutados extrajudicialmente por levantar esta bandera, como es el caso del compañero del FNLS Gregorio de la Cruz, ejecutado el 23 de julio del año pasado.
por libertad para aquellos que son presos políticos, como el caso del compañero Higinio Bustos Navarro, injustamente recluido en el estado de Veracruz desde hace 3 años, y de todos los presos políticos del país. Hoy, junto a las familiares y organizaciones independientes pertenecientes a la campaña nacional contra la desaparición forzada, iniciaremos una serie de actividades en el plantón indefinido. Por ello, te invitamos a que participes en estas actividades, las cuales culminan el 30 de mayo con una marcha nacional para alcanzar justicia para todas las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Por ellos y ellas, por todas las víctimas de desaparición forzada, no nos quedaremos callados. Presentación con vida y castigo a los culpables. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Pues de esta manera hemos realizado esta actividad, la conferencia de prensa, pero al mismo tiempo convocar al pueblo en general a sumarse a esta actividad que realizaremos en un momento, una marcha ahí en el Zócalo de la ciudad, como parte de estas actividades programadas para de esta manera arrancar con esta jornada de actividades en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Una semana que se ha reivindicado todos los años porque aún persisten estos crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial. 2 crímenes de lesa humanidad que han sido víctimas luchadores sociales, defensores de derechos humanos, del medio ambiente y pueblo en general, que por el hecho de ser parte de los sectores populares son víctimas de estos flagelos, mientras que para los hombres del régimen siempre existe impunidad y los responsables materiales e intelectuales siguen libres. Y en ese sentido anunciamos estas actividades de esta semana, que precisamente el día de hoy, en la tarde, a partir de las 4 de la tarde, vamos a realizar una conferencia política donde se va a estar abordando este tema de desaparición forzada, y en este sentido va a estar presente también el Comité Cerezo México, en este caso encargados de abordar el tema para el día de hoy, que arrancamos con una serie de conferencias políticas durante esta semana en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Entonces, de esta forma concluimos esta actividad de la conferencia de prensa, y mientras nos alistamos para realizar este circuito en la plancha del Zócalo.